A continuación en El Leoncast. Laura, ¿quién es tu tío? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y una vez estábamos parados y un niño me tumbó de la moto. Cuando yo me volteé le dije, yo, ¿sabe qué? Le voy a tirar a mi tío. Como que ahí empieza uno como a maquinar. Que caíste en cuenta que en serio le tenías miedo a tu tío. Nos enjaularon, nos metieron en una jaula de cristal. ¿En algún momento sentiste que ya estaba en otro nivel económico? Se termina la jornada escolar el 7 de noviembre. Y el 8 estaba el helicóptero en Manizales para llevarnos a Hacienda Nápoles. Cuando cumplí los 10 años, mi papá me regaló un Mercedes 230E. ¿Cuántos años tenías? 10 años. ¿En qué momento de la vida te enteraste como a lo que se dedicaba a tu tío? Nunca me lo dijeron, nunca en mi familia me lo dijeron. Me enteré por mi primo. ¿Tu primo? Arete. Me dijo, venga un momentico, siéntese. Lo que menos queremos es una niña que nos ponga en riesgo a todos. Tú sí puedes decir que el dinero, producto de los negocios de narco, está maldito. Sí, eso como llega así mismo se va. Y es una carrera demasiado corta. Antes había el respeto a la palabra. ¿En qué momento sentiste el rigor de ser parte de esta familia? ¿En qué momento me dio miedo? Y vamos todos en un vehículo y justo explota la bomba de la Macarena. O sea, les explotó un carro bomba enfrente de ustedes. ¿Quién lo había puesto? Siempre dijeron que había sido por parte del tío. Y sabían que el talón de Aquiles del tío Pablo era la familia. El Leoncast. Dicen que uno no escoge la familia. Hoy me acompaña una mujer que ya van a saber de quién se trata, con uno de los apellidos más populares del país, pero voy a dejar que ella misma se presente. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Laura Escobar. Laura es de una familia que sin duda en una época ocupó bastantes titulares en la prensa, en las noticias. Y antes de que mucha gente critique, que no, que la familia, que siendo apología, quise conocer la historia de Laura porque ella primero puede dar fe de muchas cosas que pasaron en ese entonces, de las cuales se armaron muchos mitos, muchas leyendas. Y segundo porque ella no es culpable de muchos acontecimientos del pasado. Es la familia que le tocó. Entonces por eso decidimos hoy que participara en el Leoncast. Laura, cuéntame, ¿cómo era tu vida desde que tú tuviste uso de razón? ¿Cómo era tu familia? Bueno, yo nací en Manizales, el barrio en el que crecí, en el que pasé mi niñez, pues gracias a Dios todo el mundo tenía un nivel económico alto. Entonces, fue una niñez muy tranquila, muy normal. Pero a mediados de más o menos 84, 85, pues comienzan a llegar a mi casa familia, amigos, y en muchas ocasiones pues se encerraban en las habitaciones mi primo con mi mamá o ellos a hablar. Y eso, usted sabe que uno de niño pues como no le pone casi atención, el noticiero era lo más aburridor del mundo y uno no se da cuenta de muchas cosas. ¿A qué se dedicaba tu familia? ¿A qué se dedicaba tus papás? Inicialmente cuando yo era así súper pequeñita, mi papá era dueño de un almacén y de una fábrica de bicicletas. Sí. Luego mi padre tenía un motel. ¿Motel? En la ciudad de Manizales, normal. Pero un día llegaron y hicieron un allanamiento en mi casa. Okay. Y entonces la policía y los militares pues empezaron a preguntarnos cosas y obvio me preguntaban por ciertos miembros de mi familia y yo, pues sí, es mi tío, es mi primo, es mi papá. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuántos años tenías cuando fue ese primer como choque con una realidad complicada? Cuando hicieron ese allanamiento, ¿cuántos años tenías? Que 6 o entre 6 y 8 años. O sea, con 6 u 8 años te llegó al ejército o la policía a interrogarte por tu familia. Sí. Yo creo que pues dirán, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad o algo así y que esperar que...
No, entonces preguntaban y bueno, inicialmente mi mamá era la que empezó a dar como la información, entonces cuando llega y le preguntan a mi mamá, ¿usted es familiar o usted conoce? Le dice mi mamá, sí, yo conozco, pero yo no tengo nada que ver con él, no tengo nada que, pues nada. Preguntaban, pero que por tu papá. Preguntaban por mi papá y preguntaban por mi tío, más por mi tío, que si estaba en la casa, que si había ido. Entonces fue muy cómico porque nosotros teníamos una lorita y la lorita pues siempre tenía como... La lorita, el animal. Un animal, sí. Entonces teníamos la lorita y ella más o menos entre las 9 y las 11 de la mañana se regaba a hablar. Y ellos habían llegado a mi casa a hacer allanamiento desde las 6 de la mañana. Okay. Entonces, mi mamá, pues no, nosotros hace mucho tiempo no tenemos contacto con ellos, yo soy separada, bueno, todas las cosas, pues tratando de cortar para que se fueran rápido. Y de un momento a otro empieza la lora afuera a gritar, ¡viva el Partido Liberal! ¡Viva Pablo Escobar! Para los que todavía están perdidos un poco de la historia, Laura, ¿quién es tu tío? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muchos son conocedores de la historia de Pablo, muchos son fanáticos incluso, muchos lo detestan. Sin embargo, Laura puede decir, es mi tío. Por ende, tuvo que vivir muchas cosas que solo ustedes son los que saben la realidad de fondo. Me cuentas que ese fue como el primer choque con esa realidad, ese allanamiento, ¿no? Sí, eso fue como lo primero y ya luego, días después, pues llegaron unos amigos de mi primo, estuvieron en Manizales y estaban grafiteando la ciudad, escribiendo no a la extradición. Solo para poner en contexto, ¿quién era tu primo? Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. Yo no conozco tanto de esa historia, pero claramente esos nombres son conocidos por el público. Quizá las nuevas generaciones ya de pronto no lo conocen así, o de pronto tienen alguna referencia por las series. En la serie aparece como el Candonga. Lo que tú sabías es que tu primo andaba colocando grafitis por la ciudad. Pues los empleados de él estaban como grafiteando la ciudad, hasta uno de ellos lo cogió la policía, lo llevó preso, entonces uno más o menos como que escuchaba, pero no más. Fue en el año de 1988, en junio, que vinimos a pasar las vacaciones de mitad de año a Medellín, cuando esperando regresar, no nos dejaron regresar y de un momento a otro nos dijeron, esta es su nueva casa, este es su nuevo colegio, estos son sus escoltas, de ahora en adelante todo cambió, ya no pueden salir, ya no pueden hacer esto, no teléfono, no amigos, no puede tener contacto con la gente de Manizales y contarle dónde está. ¿Qué les decían? ¿Por qué todo esto? Que nos teníamos que cuidar, que estábamos en un momento muy difícil y que por orden del tío nos teníamos que quedar en Medellín, que acá íbamos a estar bien y a salvo. ¿Cómo fueron esas cosas? ¿Cómo esos primeros choques con ese cambio? De verdad a mí me dio muy duro, lloraba demasiado, sí. Me puse muy triste porque pues uno cuando niño tiene planes entre los amiguitos, por ejemplo, hacer la primera comunión con los compañeros del colegio, la fiesta de la amiguita que ya viene, venía el 20 de julio y habíamos practicado antes de salir la marcha y era la primera vez que íbamos a desfilar, entonces estábamos contentos por eso y de un momento a otro ya no sé, o sea, me cortaron completo. Entonces me volví muy rebelde, me dio muy duro. Te agarró todo ese cambio casi como la adolescencia, ¿no? Tenía 10 años. 10 años. 10 años, sí. Imagino que todas esas situaciones hacen madurar a los niños a la fuerza. Sí, entonces pues el papá, la familia empezaron a cambiar, pues, es la primera comunión, listo. No van a ser tus amigos, pero ahora va a ser tu primito con el que vas a hacer la primera comunión. Okay. No vas, por ejemplo, no vas a marchar, pero mira, te doy un viaje para que te vayas con la mamá para tal parte.
Entonces empezaron a cambiar como las cosas y a buscar pues como que nos adaptáramos y fue el momento en que empezaron a llegar, por ejemplo, más personas a mi casa y ahí ya me empecé a dar cuenta De la realidad. de la realidad. Aunque cuando, por ejemplo, una vez estábamos en Manizales, yo estaba montando en la moto, pues tenía una moto, desde muy pequeña pues tenía varias motos y yo se las prestaba a mis amiguitos, salía a la mía y le prestaba las otras a mis amiguitos. Y una vez estábamos parados y un niño me tumbó de la moto, pues tenía como 9 años o algo así, me tumbó de la moto y yo salí llorando a mi casa. Y yo, Pobrecito "Ah". ese niño que te tumbó de la moto. Entonces cuando yo me volteé le dije, yo, ¿sabe qué? Le voy a tirar a mi tío, le voy a decir a mi tío Pablo que se venga acá y lo regañe. Es como, No. para mí mi tío Pablo era como cuando uno se defiende con el hermano mayor. Sí. O mi primo. Pero pobre Entonces, pelado, si algo debía dar miedo en ese entonces es que le dijeran, le voy a echar a mi tío. Pero yo no lo hice como por la figura que era Pablo Escobar porque yo no lo sabía. Ok. Lo hice como por esa persona que tú te sientes respaldada. Como una figura protectora. Exactamente. Entonces yo llegué llorando a mi casa, mi mamá se pone a limpiarme y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, es que este niño me tiró. No, Y no sé qué. pobre Cuando niño. al momentico tocan el timbre y uno de los empleados viene y le dice, señora Ligia, afuera está la mamá de tal persona que necesita Claro. hablar con usted. Entonces, claro, mi mamá salió y yo salí detrás de la señora, detrás de mi mamá hasta donde la señora. Y le dice, ay, señora Ligia, mire, esto es un juego de niños. No hay lo que tome lle- mal, por favor. Sí, no hay que llegar a mayores. Y mi mamá no entendía qué estaba pasando. Sí. Entonces llega y le dice, es que Laurita amenazó con el tío y nosotros no queremos problemas. Usted sabe que hemos ido toda la vida del barrio. No, duro. Y entonces yo, como que ahí empieza uno como a maquinar. Que caíste en cuenta que en serio le tenías miedo a tu tío. Sí, y entonces, claro, uno cuando es chiquito, ingenuo, pues cada vez que Te pasa llama, algo, yo, claro. hey, te voy a echar a mi tío, voy a llamar a mi No. tío. Pero ¿a dónde? Que ni el teléfono de él tenía, Claro. o sea, nada. Llegaron a vivir a Medellín. Pero me imagino que llegar a vivir a Medellín fue pues aparte de ser un cambio de vida, también fue una zozobra muy grande, ¿no? Porque ya estaban todos en alerta. Llegamos a un lugar en Envigado, que era una casa finca, era un acceso pues que era muy privado y yo nunca en la vida había tenido contacto directo pues como un asesinato, un muerto tirado en la calle, eso en Manizales, eso era pueblo pues, vivíamos pasaba. delicioso, eso no pasaba, es que ni robos, nada, eso nosotros no. Y por ejemplo salir de la casa, ir bajando y a menos de media cuadra, un muerto, esquivabas el muerto, otro muerto. O sea, así era la realidad. Así se volvió y te estoy hablando 88, 89. Entonces nos enjaularon, nos metieron en una jaula de cristal donde Ok. no nos dejaban salir, donde quiénes eran los que nos visitaban, era la misma familia, como lo dijiste ahorita, mis primos, Sí. mis tíos, pero nadie más. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Se conoce que también tu tío y la familia empezó a ganar dinero. La situación económica cambió, me imagino, ¿no? En tu familia. Es que la verdad, cuando yo nací en mi familia siempre hubo dinero. Ok. A mí no me tocó que no tuviéramos una casa propia, que no cambiaran, pues el carro siempre era el último modelo, siempre teníamos todo. Pero en algún momento ya de tu adolescencia sentiste que ya estaba en otro nivel económico. Es que la verdad, por ejemplo, cuando yo salía del colegio en Manizales y nosotros, por ejemplo, se termina la jornada escolar el 7 de noviembre y yo llamaba y yo, ay, mira, es que ya terminamos el 7 y el 8 estaba el helicóptero en Manizales para llevarnos a Hacienda Nápoles o tal día para ir a la Hacienda Nápoles. O veníamos a Medellín, íbamos al hangar y cogíamos el avión para ir a la finca. Desde pequeñita siempre crecí
en ese mundo. Entonces, y toda la gente que me rodeaba, pues todo el mundo también estaba bien económicamente. ¿Qué tan grande es la Nápoles o qué tan grande era la Nápoles? Bueno, la verdad no sé con exactitud la extensión completa de Hacienda Nápoles, pero para que se hagan una idea, Nápoles tenía la primera pista aérea privada pavimentada, tenía diferentes helipuertos, tenía su propio zoológico donde los animales estaban libres, donde hacías el recorrido estilo safari, tenía diferentes lagos artificiales para montar en jet ski, para la pesca, otro donde había un delfín rosado del Amazonas, tenía su propia estación de gasolina, tenía la casa de pues habitacional grande para los empleados, tenía la de los invitados. ¿Cuántas habitaciones tenía la Hacienda Nápoles? No, eso era gigante. Era demasiado grande. En una sola habitación se podía acomodar la orquesta completa de Pastor López. O sea, en una sola habitación. ¿Como 50 personas cada en una habitación? Pues es que eran gigantes. Yo me acuerdo que eran camarote, 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 voltea camarote, camarote. Venían así. Eran muy, muy grandes. Bueno, habían las otras que cabían 8 o 10 personas. ¿Qué era lo más impresionante por ejemplo, de la Hacienda Nápoles que te encantara, lo que más le gustaba hacer? A mí me gustaba montarme en el elefante y montar en las tortugas. Tenían un elefante. Se llamaba Margaret, sí. Así como en la India que se podía montar. Sí, entonces uno iba y se montaba en el elefante. Es más, hay muchas fotos, por ejemplo, de diferentes familia, amigos, del tío Pablo también en el elefante. Habían unas tortugas gigantes, entonces a montarnos en las tortugas. Tenían las motos y las motos estaban ahí a disposición del que quisiera, entonces salir y montar en moto. Habían unos triciclos de agua gigantes, que eran unas ruedas gigantes y eras encima. No, es que había muchísimas cosas. Y lo mejor era que el tío Pablo siempre nos tenía una actividad diferente. Todos los días que, por ejemplo, él estaba allá, siempre nos hacía un programa diferente. No solamente existía Hacienda Nápoles como tal, existía una cabaña que se llamaba Honduras y había otro lugar que se llamaba Río Claro, el refugio. Entonces, por ejemplo, a Río Claro íbamos y nos tirábamos en neumático. A Honduras íbamos y como después pasaron el delfín para allá, entonces a nadar con el delfín o a tirarnos al agua y nadar ahí, pues ahí no se podía nada de motor. Íbamos al río Cocorná a montar en jet ski, o nos íbamos al río Magdalena y nos íbamos en lancha y ellos llevaban fiambres que nos gustaba mucho. Nos íbamos a otro río y hacían un sancocho a orilla del río. Entonces siempre había una actividad diferente. A pesar que la realidad fuera de la familia era un poco dura y pues como todos lo saben eran perseguidos y acorralados, por dentro procuraban mantener la estabilidad de la familia y sobre todo me imagino que había muchos niños de la misma edad, ¿no? Que procuran hacerle entonces actividades para hacerlos mantener al margen de esa realidad. Y no solamente a los niños, a todo el mundo. El tío, pues, por ejemplo, estábamos en la piscina y pasaba y decía, 15 minutos concurso de disfraces. El que se disfrace mejor en 15 minutos empieza. Y todo el mundo salía corriendo a buscar sábanas, pintarse, bueno, miles de cosas. O esta noche va a haber un concurso de danza, o esta noche va a haber un concurso de canto. Entonces, no solamente éramos los niños, eso era para todo el mundo. Y todo era él, el que siempre manejaba. Y lo otro es que en mi familia, no sé si sabías, mis 2 abuelas eran hermanas. Mi abuela Hermilda, que es la mamá de mi papá, y mi abuela María, que era pues la mamá de mi mamá. Ellas tenían la vena artística. O sea, ¿tus papás son primos? Primos. Primos hermanos. Entonces, en tu familia el talento estaba en la sangre. Cantar, recitar, bailar. Bueno, eso no heredé yo nada. Me negriaron. Ok. O sea, lo que más o menos das a entender es que a pesar que había una realidad, a pesar de que la realidad del país estaba como volcada pues a muchos temas de conflicto por todo lo que desprendían todas estas situaciones de los negocios de tu familia, de tus tíos,
por dentro era una familia pues que se mantenía, trataba de mantenerse pues unida y sobre todo mantenerse pues estable y pues digamos feliz, ¿no? Era lo que más o menos manifiestas. Sí, claro, y tratar como de salir de esa zozobra y eso tan fuerte. Después, obvio, a Nápoles no se pudo regresar porque la gente sabía que, ves que ahí estaba el tío Pablo, pero por ejemplo íbamos a otros lugares y ahí compartíamos y también pasábamos súper rico. ¿Qué más cosas en esa adolescencia, en esa juventud tú empezaste a decir, bueno, tengo como estos privilegios? A ver, desde pequeñita, al ser mi papá dueño de la fábrica de bicicletas, tenía todas las bicicletas y todos los triciclos que quisiera. Sí. Iba, ay papá, esta me gusta, llévesela. Ay papá, cójalo. Después, papá, quiero una moto. Entonces, en esa época empecé con una Pasol, entonces era la Pasol blanca y la Pasol roja. Después salió una que era una Taumi, entonces blanca, roja y negra. Entonces ya tenía 5 motos. Entonces yo me quedaba con la que más me gustaba y le prestaba la otra a mis amiguitos. Te estoy hablando que tenía 8 años, 9 años, donde salía por todo Manizales con mis amiguitos, en las motos, sin pase, sin nada. Ok, eso ya era un privilegio. Entonces, cuando cumplí los 10 años, mi papá me regaló un Mercedes 230E. ¿Cuántos años tenías? 10 años. ¿Y a los 10 años te regalaron un Mercedes? ¿Y sabías manejar? No sabía manejar. Entonces, no sabía manejar, tenía mi chofer. Entonces... ¿Tú a los 10 años tuviste un chofer porque te habían regalado un Mercedes? Sí. ¿Y para dónde uno iba a los 10 años? O sea, en Manizales a comer oblea en Chipre. ¿Y cómo te veía la gente? No, porque yo siempre... normal, pues porque como era pueblo y todo, entonces yo invitaba siempre a mis amiguitos. Normal. Era normal. Okay. Realmente, pues sí. Ay, sí, el carro de Laura y eso. Ya cuando nos vinimos a Medellín, pues entonces mi casa tenía antena parabólica que no todo el mundo lo tenía en la ciudad. Ya tenía el Mercedes y después me regalaron una Toyota, pues para poder ir a la finca. Casual. ¿Una Toyota a los cuántos años más o menos? A los 11. Te regalaron una Toyota Sahara. Ok, y obviamente con chofer y todo. Ya teníamos los escoltas, entonces ya pues... Ok. Entonces en Manizales se habían quedado las otras motos, entonces una moto, un buggy, pues como ese tipo de cosas para divertirnos en la finca, sin decir pues que mi papá tenía los caballos, que la finca estaba con... pavos reales, pues diferentes animales, que era una réplica de una casa china súper linda. Saltándonos un poco a la vida en Medellín, ¿cómo fue ser adolescente siendo sobrina de uno de los hombres o el hombre más popular de Medellín en ese entonces y también siendo parte de una familia también perseguida por todos lados? Fue muy difícil porque ya cuando llegamos a Medellín, pues entonces ya la libertad que se tenía antes ya no podíamos hacerlo. Yo tenía el carro pero era parqueado y ya no podíamos salir. A las únicas partes que podíamos salir era a visitar al papá, ir a tal parte porque sí, o de pronto ir al colegio porque no siempre podíamos ir al colegio. Fue muy complicado porque en los momentos que por ejemplo iba al colegio, mis amiguitas decían hoy se va a estrenar cualquier película, X película, entonces ay, ¿para qué vamos? Y no sé qué, ay, bueno, vamos. Y yo llegaba a mi casa, mami, voy a ir a cine con los amiguitos, ¿me dejas ir? No puedes ir. Mami, y la seca me dice, llame a su papá. Y empieza mi papá, no puede ir, es que vea, estamos en guerra, es súper peligroso, de pronto le pasa algo, la secuestran, esto, yo no quiero que te pase nada. Entonces, claro, Laura armaba el berrinche, se ponía furiosa, hasta un día le saqué la piedra a mi mamá y me dice, es que es por una película, quiere verse una película. En esa época había unas tiendas donde rentabas películas. Blackbuster o algo así.
Bueno, era un poquito antes, el beta video. Entonces mandó a uno de los empleados a que rentara 50 películas y me las llevara y me decía, ahí tiene, escoja la que quiera. Como para que no salga para cine. Para que no joda, para que me deje tranquila, porque también pues uno chiquito es muy intenso, pero ella también estaba sufriendo porque ella sí sabía y conocía mejor qué era todo lo que estaba pasando. ¿En qué momento de la vida te enteraste como a lo que se dedicaba a tu tío y por la razón por la que era pues perseguida tu familia en cierta parte? ¿Te lo dijeron alguna vez? ¿Te sentaron y te dijeron, mira, nosotros nos dedicamos a esto, pasó esto? ¿Cómo fue eso? Nunca me lo dijeron, nunca en mi familia me lo dijeron. ¿No? Me enteré por mi primo. Un día le estaba haciendo pataleta a mi mamá y me dijo, venga un momentico, siéntese. Es que está pasando esto. Y si estamos aquí es porque la estamos cuidando. Y si estamos aquí es porque nos estamos protegiendo. Entonces lo que menos queremos es una niña que nos ponga en riesgo a todos y que esté haciendo pataletas. ¿Tu primo? Arete. Que para mí fue esa imagen paterna que no tuve porque mi papá estaba huyendo, porque mi papá se estaba escondiendo, y el que todos los días iba a mi casa, el que siempre todos los fines de semana estábamos de paseo era con él. Entonces él fue el que me dio las directrices en mi juventud. Tu primo, el Arete, fue el que te dijo, a esto es lo que nos dedicamos y por eso estamos siendo perseguidos. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu reacción? Yo más o menos ya sabía porque siempre, 7 de la noche, el noticiero y todo el mundo ahí a ver qué decían. Cuando ya empieza, por ejemplo, que nos empiezan a colocar los escoltas y despachábamos el escolta al otro día, esa noche, y al otro día yo me levantaba. ¿Y dónde está? No, es que ayer que salió lo mataron. Está secuestrado, está desaparecido. Entonces, al principio fue muy duro, yo los lloré a todos. Yo los lloraba a todos porque he sido una persona que no colocó límites con las personas. Por ejemplo, para mí mi escolta era como mi amigo. Sí. El que estaba sirviéndome, con el que me ponía a jugar cartas, con el que hacía las cosas. Entonces, me daba muy duro cada vez que ellos les pasaba algo. Siempre pedía ir a los velorios o a los entierros de ellos, nunca me dejaban, pero hacía la forma de escribir, de mandar una carta a la familia o de que le echaran una cartica en el ataúd. Era como la forma de agradecerles el haber estado ahí para mí y el haberme cuidado. Entonces, como por las circunstancias, por lo que se hablaba, por lo que se decía en mi casa, pues ahí ya me fui dando cuenta de eso. Cuando te enteraste de lo que se dedicaba pues tu tío o tu papá, el negocio que estaban, ¿renegaste de eso? La verdad no, porque cuando ellos empezaron, pues como te digo, desde chiquita siempre tuve todo y todos los privilegios y todas las cosas que había obtenido era por ese negocio. Entonces, cuando ya se vino los tiempos difíciles, ¿cómo les voy a decir? Ya no quiero ser parte de esto si ya me beneficié de todo. Sería demasiado mala, egoísta. Entonces, no, ya aprendí un poquito a bajarle el cambio para no hacer tantas cosas y no preocupar tanto a mi familia. ¿Pensaste en algún momento en la adolescencia, en huir de la casa, en escaparte de esa realidad? ¿Con qué cosas te encontraste en esa adolescencia? Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. No, yo sí me escapé de la casa, pero no fue por eso. Bueno, entonces aprovechamos para contar. Te escapabas de la casa. ¿Por qué te escapabas de la casa? Porque no me dejaban salir con los amigos. ¿Y cómo hacías amigos? ¿Cómo? Eran los hijos de los empleados de mi papá o de mi tío. Okay. Ese era como el círculo de nosotros. Okay. Entonces, ¿cómo regresaba a la casa? Porque se me acababa el dinero y me cortaban las tarjetas. Oye, sin dinero. Hay una cosa en particular, creo que tú me habías contado. Tú tenías una chequera en blanco. Sí.
Cuando nos vinimos a vivir a Medellín, entonces, pues un empleado de mi papá le sacaron una chequera y él me firmó todos los cheques y esa era mi chequera para... ¿O qué hacía un adolescente en esa época teniendo una chequera en blanco? O sea, que podía gastar ilimitadamente, supongo. comprar bobadas. Sí, como que recuerdes que tú digas... Por ejemplo, sabía que mi primo Arete estaba de cumpleaños, entonces me iba y compraba decoraciones, la torta, contrataba una orquesta, contrataba a los meseros y le armaba una fiesta y pagaba con la chequera. Ok. O comprar ropa, y muchas veces que compraba para mí también compraba para mis empleados, salir a comer hamburguesa. ¿Qué más cosas podías hacer tú, pues al pertenecer a esa familia que, digamos, pueden ser como un poquito raro y diferente a la realidad de muchos, ¿no? No, por ejemplo, yo había el contador de mi papá y yo llegaba donde el contador y le decía, dame tanto dinero, dame tantos millones, dame tanto, y no podía, pues él no preguntaba para qué, solo fírmeme acá y ya, pues como para respaldar eso que... Y yo invitaba, pues como te digo, amigas casi no podía tener, entonces me iba con mis primas todas para San Andrés. Entonces, que el yate, que el amigo pues de la familia, entonces, que el carro, que lo que necesitáramos. La verdad, pues era como ese tipo de cosas. Pero llegó el momento en que se puso súper peligroso, pues siendo súper adolescente, entonces... nos tenemos que ir del país. ¿Para dónde? Suiza. Justo fue Italia 90, entonces obvio a nosotros no nos gustaba casi el fútbol, a mi hermano sí. Entonces mi hermano con mi primo Juan Pablo, con el escolta, con la otra gente, entonces todos los hombres se iban a los partidos del mundial y nosotros nos quedábamos de compras. Okay. Yo me acuerdo que antes de nosotros viajar, pues a mí me dieron una base que fueron $10,000 de gastos. Pero cada vez $10,000 en 1990. Mucha plata. Y cuando se fuera acabando, pues teníamos que avisar, mira, ya me quedan 5,000. Y nunca preguntaban en qué te lo vas a gastar. Okay. Entonces, cuando tú tienes acceso como a todo eso, como que, pues, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? En la cultura actual hay muchos chicos, por influencias de series, de novelas, de lo que sea, que sueñan con tener una vida al narco, o sea, a estilo narco, como ven en las novelas, en las películas, porque ven eso, los lujos, el dinero ilimitado. Lo que pasa es que si se dejan ganar por lo que ven en las series, están jodidos. ¿Por qué? Porque ese negocio no es fácil. Yo me acuerdo que eran en mi casa 2, 3 de la mañana, ¿qué pasó esto? Que vaya, que mire esto, que pasó lo otro. Entonces no es un negocio fácil, es un negocio muy difícil. Lo otro es que este dinero que llega es un dinero maldito. O sea, tú sí puedes decir que el dinero producto de los negocios de narco está maldito. Sí, eso como llega así mismo se va. Y es una carrera demasiado corta. Es una carrera que tú entras y de ahí no vas a salir. Y yéndote bien vas cárcel o cementerio y no más. Y lo otro que en estas nuevas generaciones ha cambiado mucho, y es que antes había el respeto a la palabra, ahora no lo hay. Antes muchos negocios se cerraban y muchos acuerdos se transaban de palabra, ¿no? De palabra, ahora no. Y ahora, por ejemplo, con el amigo que empezaste, si tu amigo va más adelante, entonces el de abajo es hacerle daño al de arriba para poder subir, y así se va sucesivamente a la cadena. Entonces es a comerse el otro. A diferencia de cuando en esa época, pues el jefe era Pablo, había respeto, o el jefe era los del cartel de Cali, había respeto entre ellos. Ahora no lo hay. ¿Tú en algún momento sentiste que la situación empezó a desdibujarse de esa vida de privilegios, de lujos, a volverse algo más complicado y algo más peligroso? ¿En qué momento sentiste el rigor de ser parte de esta familia? ¿En qué momento me dio miedo? ¿En qué momento sentiste miedo por ser parte de esta familia? Ahorita dije que había aprendido
por algo que había pasado y fue un día sequé a mi mamá que tenemos que salir. Y me dice, venga, pues yo la llevo. Íbamos todos, supuestamente nos habían dado la orden que no podíamos salir. Y vamos todos en un vehículo y justo explota la bomba de la Macarena. Y el carro que había delante de nosotros nos sirvió de escudo porque ese carro voló. El de nosotros se alcanzó a levantar, pero no se volcó ni nos pasó nada. Y desde ese día dije yo, sí, estamos. O sea, les explotó un carro bomba enfrente de ustedes. ¿Quién lo había puesto? Siempre dijeron que había sido por parte del tío. Veníamos ahí pasando justo en el momento, casi debajo del puente entre la Macarena y el puente de San Juan. Casi por un atentado que supuestamente había realizado tu tío, casi pierden la vida ustedes mismos, miembros de la familia. Y yo por estar encima de mi mamá que me sacara de la casa, que estaba cansada de estar encerrada. Después de eso, ¿qué pasó? Y de ahí ya todo el círculo, todos mis empleados, todos empiezan a morir. Nos toca empezar a huir de casa en casa. Entonces no teníamos un hogar. Teníamos casas, pero no teníamos hogares. Aprendí a no apegarme a lo material, porque en muchas ocasiones me tenía que levantar e irme con lo que tuviera puesto y perder todo lo que quedaba ahí. Entonces llegaban a hacer los allanamientos y perdíamos todo, los carros, el arte, las joyas, hasta los televisores, todos se los llevaban. O sea, todo el tiempo era comenzar desde cero. Sí. Entiendo. Entonces ya no era, por ejemplo, poder ir al mall o al centro comercial a comprar la ropa, sino que los almacenes donde nos conocían y que éramos clientes, pues nos mandaban las bolsas de ropa. El dueño del almacén viajaba y compraba pensando era en nosotros, porque sabía que tenía clientes fijos. Ese fue como uno de los momentos en que ya empezó a derrumbarse ese castillo de naipes en donde estaban, ¿no? ¿Qué episodios así duros tuviste que empezar a vivir en tu vida? Bueno, en el 93 a mi hermano lo secuestran. Ya se habían conformado los Pepes. ¿Tu hermano Nicolás? Mi hermano Nicolás lo secuestran y de las pocas personas que se puede salvar del que entonces eran los Pepes, pues mi hermano lo liberan y por orden de mi papá y el tío tenemos que salir del país. Entonces, cuando íbamos en un desplazamiento, mi hermano, pues yo iba con mi hermano en el carro y mi hermano me coge la cabeza y me la agacha y me dice, escóndase, escóndase. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, al lado están los que me secuestraron. Y yo dije, ay, Dios mío, aquí ya. O sea, ¿lo iban a volver a...? No, por coincidencia, pues pasó el carro al lado del de nosotros. Ellos, obvio, no sabían que nosotros íbamos al lado, pero mi hermano, pues, estaba con susto, entonces pendiente de todo y lo reconoció y me bajó la cabeza. Yo me quería morir del susto. Entonces, mi padre nos saca del país, nos vamos a Panamá. Mi hermano, la esposa que estaba en embarazo en ese momento, el bebé de mi hermano y yo. Y hasta allá llegan los Pepes y nos hacen otro atentado. Les hicieron un atentado en Panamá. Días después de que mi hermano lo habían secuestrado. Y de ahí pues nos mudamos a otro lugar. Y cuando fuimos a recoger a mi mamá, que pues se iba a encontrar con nosotros, estábamos en Santiago de Chile. Era tanto el poder de las personas que cambiaron la hora de llegada del vuelo para que fuera más en la madrugada, y cuando nosotros salimos de recoger a mi mamá y a los que la acompañaban, también nos hicieron otro atentado. Entonces era como siempre ya la muerte. Siempre la muerte andaba rondando en la espalda de su familia. Uh-huh. ¿Con quién estaban en guerra en ese momento? No, ya pues estaban los Pepes en ese momento. Ya, o sea, en ese momento la guerra contra tu familia era de los Pepes. Sí, ellos buscaban desestabilizar emocional y económicamente al tío Pablo y sabían que el talón de Aquiles del tío Pablo era la familia completa. Uno de esos lugares que fueron icónicos pues en la vida de Pablo Escobar, la catedral. ¿Fuiste a la catedral? Sí, fui a la catedral. ¿Cómo era la catedral? Pues como cárcel no había nada. O sea, de título era una cárcel, pero ¿cómo era la catedral en ese entonces? Tenía los guardias que por sí pues eran conocidos de mi familia,
Me acuerdo mucho de uno que se llamaba el Capi y de Sander, que eran pues como los que estaban más al pendiente del tío Pablo y de mi papá. Yo me acuerdo que la habitación de mi papá tenía una sala gigante, su cocina, su comedor, su habitación grande. Ahí en ese momento de la catedral estaban presos tu papá y tu tío y ¿cuántas personas más? Estaba mi papá, mi tío Pablo, mi tío Juan, que es un hermano de mi mamá. Estaba Otto, Popeye, Mugre, Tata Avendaño, La Garra, Icopor, el Gordo Lambas, el Angelito. Había otro, creo que se llamaba Gustavo. ¿Qué era lo más particular de ese lugar? No, lo más particular, poder entrar y dormir en la cárcel. ¿Ustedes pudieron decir que podían entrar ya cuando querían? Sí, entrábamos muchas veces. A ver, las visitas normales eran los miércoles, que eran mujeres y niños, los sábados eran los hombres y los domingos las mujeres. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Era el normal pues del horario. Pero en semana podía subir uno en camiones doble fondo. Sí, porque era difícil el acceso, ¿no? Siempre... Sí, es complicado y en ese momento no estaba asfaltado como lo está ahora. Entonces subíamos en unos camiones doble fondo y ya. Muchas veces subía uno con el político que ni sabía quién era, porque el tío normalmente siempre Juan, Pedro, Ernesto, pero no, ay, este es el político, este es el presidente, este es el no sé quién. No. Lo que dices es que allá en la catedral se hacían negocios como si nada y se cuadraba. Subía todo tipo de personas. Ok. Jugadores de fútbol, subía el masajista, subían actores, subían personas que pertenecían al cartel, los abogados, la familia, O sea, básicamente, prostitutas. o sea, básicamente lo que tú dices es que eso de cárcel era solo el título, porque en realidad era como casi una cabaña de retiro, como... Tenían hasta finca, como unos chaletcitos. El tío Pablo y mi papá tenían unos chaletcitos ahí en la parte de arriba. Entonces, no, que sigan hasta el chalet. Y ellos tenían como su otra finquita o su otra casita ahí. Y no, era normal, era como llegar a un Nápoles, por decir algo, pero sin animales, pero sí tenía la casita de para que Manuela jugara, donde se tenía el chef 24 horas, donde era todo perfecto, no carecían de nada. De otros lugares que sean icónicos, por ejemplo, el Mónaco, ¿qué se hacía allá? Pues del Mónaco tengo muy buenos recuerdos porque celebrábamos las novenas de Navidad. Entonces todos los días en las noches a partir del 16 nos reuníamos allá y el Tata tenía un gusto exquisito para todo. Hacía Tata es la esposa del tío Pablo, hacía unas cosas espectaculares. Entonces sabía quién cantara los villancicos, el árbol era divino, daba una comida súper rica, siempre hacía rifas y regalos. Entonces era súper bueno porque era como encontrarse con la familia, con los amigos. Sí. Y era de todas las noches. Te voy a contar algún recuerdo súper lindo que tengo en las Navidades en Nápoles. Antes de llegar pues Navidad, el tío nos sentaba. El comedor de la Hacienda Nápoles no eran mesas así con 4 sillas, sino que era una mesa larguísima, llena de muchas sillas. Y él nos daba una hoja y nos decía, háganle la carta al niño Dios. ¿Qué le pide uno al niño Dios siendo sobrina de Pablo Escobar? Bobadas. Si ya lo tenían todo. Bobadas. ¿Cómo Las qué? chanclas de Hello Kitty, la maleta de Hello Kitty, el vestido de baño de Hello Kitty, porque es que en esa época es que ni Barbie, pues sí había Barbie, pero, o sea, ya todo lo de Barbie ya lo tenía uno, entonces era como más las pendejaditas esas. Una patineta, unos patines. ¿Hay algún capricho o de estos regalos que tu tío haya dicho no le doy eso o eso no me pidan esas cosas? Ninguno. Nunca les dijo que... No. Mi papá un día que le pedí otra vez una moto y me dijo que ya no más motos, que ya tenía muchas. Pero... ¿Por qué cuántas motos alcanzaste a tener? Muchas, no muchas, porque, por ejemplo, él en la finca, en esa época había muy de moda las de té, entonces tenía como 20 ahí, pues para que uno las cogiera. Teníamos... Hay un video, de hecho, famoso de él andando... pero esa es en Nápoles, Eso es Nápoles. Era la otra finca de mi papá, sí. Teníamos jet ski, teníamos lancha, tenía yate, entonces tenía todo
maquinitas, o sea, no teníamos de qué antojarnos, porque por ejemplo en Estados Unidos salía algo. Yo me acuerdo que casi me tiré un año porque cuando llegó el Nintendo, yo feliz matando patos y no veía la hora de llegar a matar patos y a pasarme Mario Bros. Me acuerdo que uno que me ayudó mucho fue Mugre. Mugre era Carlos Aguilar, a enseñarme a el Nintendo. Entonces, claro, yo pasaba horas pegada ahí y era como la distracción. Entonces, no, pero nada, todo. O sea, tío, quiero esquiar. A los poquitos días, vea, y ahí le mando el tío. Papá, quiero tal cosa. A él, por un momentico, el papá mandaba las cosas. ¿Cuál de esas cosas que tú dices, la gente tiene una imagen diferente que realmente no fue así? ¿Cuál crees que han sido como esos mitos que has visto en las series, en las novelas, en cuanto a la imagen? Que tú dices, no es real, o no es así. Bueno, dos. Uno, el tío Pablo era una persona muy tímida. Y muchas veces cuando él hacía una obra, no le gustaba que la gente se diera cuenta que era él. Una obra de caridad. Ok. Regalarle un taxi a alguien, una casita o algo, no le gustaba que se dieran cuenta que era él. Y lo otro es como muestran a mi abuela Hermilda. Ella la muestran en las series como si ella fuera la que siempre empujara al tío para que hiciera las cosas. No, okay. Que era como una alcahueta casi como... Y como si lo obligara como a que él hiciera como ese trabajo o algo así. No, para nada. Lo que pasa es que cuando uno ya es mamá, que le toca a uno apoyar a los hijos, rezarle para que no les pase nada, y eso era lo que hacía la abuela. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Entiendo. Vamos un poquito a ese momento, a esos momentos ya donde se empezó a poner ya color de hormiga la situación. Me dijiste que, bueno, sufrieron varios atentados en diferentes partes del mundo. ¿Tú sufriste atentados? Sí, claro. Bueno, esos que sufrimos ahí en Panamá y en Chile. Y luego, después de que el tío Pablo muere, pues muchas personas pensaron que para nosotros la guerra había terminado. Y no, la guerra no terminó cuando tu tío falleció. No, la guerra no terminó. Por ejemplo, a mi abuelo, por parte de mi mamá, mi abuelo materno, él nunca estuvo ligado a nada del narcotráfico. Mi abuelo siempre tuvo un almacén de materiales y con él trabajaban mis dos tíos. Y en el año de 1995 a mi abuelo y a mis tíos los matan en el almacén de materiales. Mi abuelo le metieron muchos tiros de fusil, al igual que mis tíos. Solo por ser el suegro de Roberto Escobar, el abuelo de Larete, el papá de Juan Urquijo. O sea, lo que me dices es que perdiste muchos familiares solo por el hecho de eso, sí, de ser familia, de tener vínculos de sangre. Sí. ¿Cómo se tomaba la familia cada vez? O sea, obviamente nadie le va a gustar perder un familiar, pero sin embargo, ¿qué propiciaba eso? O sea, ya retirarse de ese mundo, esconderse. La verdad, cuando el tío Pablo murió, nadie de mi familia quiso continuar con el negocio. La verdad, solo queríamos estar tranquilos, estar bien y vivir en paz. Era lo único que queríamos. Regresar a Colombia, poder estudiar, poder montar empresa, hacer lo que fuera, pero no queríamos más guerra. Laura, ¿qué anécdotas recuerdas pues de esa época, de esos tiempos que son únicas, propias tuyas? ¿Qué puedas decir? Ay, me da pena hasta contarlo. Cuenta, ese espacio es para esto. Bueno, una vez estábamos en Panamá, pues el tío Pablo y mi familia iba mucho a Panamá, estaba mi hermano, estábamos en un hotel, en la parte de arriba del hotel, y mi hermano va y le dice a mi papá, ay papá, que el tío Pablo te necesita, se van los tres y me dejan sola en la habitación. Cuando mi hermano viene, pues escucha un murmullo, se asoma por la ventana y se da cuenta que abajo la gente está gritando, tire más, y era que aquí la niña estaba tirando billetes de $100 por la ventana. O sea, en tu momento más... Pero estaba muy pequeña.
No estaba tan ¿Tiraste grande. billetes de $100 por la ventana? Ellos dicen, no me consta, que tiré más de $1 millón en billetes de 100. Tiraste un... Entonces mi hermano sale corriendo y le dice, allá Laura está tirando plata por la ventana. Y dice el tío, nos vamos de aquí porque nos va a caer la policía. Y ya nos fuimos. No me regañaron, no me dijeron nada, pero eso fue el hazme reír de mucho tiempo. Es que Laura es la única que tira plata por la ventana. Esta sí tira plata por la ventana. Entonces, sí, esa hice. ¿Qué otra cosa puedes decir? Otra cosa, bueno, mi papá, después del motel de Manizales, pues teníamos otro motel acá. O sea, conocía el negocio de los moteles. Mi papá, sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y salíamos y yo invito a almorzar. ¿A dónde vamos? Y yo, a mi motel. Eso es raro, ¿no? O sea, todavía sigue siendo raro que alguien diga, vamos a mi motel. Vamos a mi motel. Sí, nos íbamos al motel, nos quedamos en la habitación, pedíamos comida y a veces hacíamos tareas o nos salíamos y nos íbamos normal. Lo mismo en la universidad con los compañeros. Venga, yo los invito a almorzar. Y nos atravesábamos toda la ciudad para ir al motel, a almorzar en el motel. ¿Tú pudiste estudiar en la universidad? ¿Qué quisiste hacer con tu vida? Y bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, inicialmente quería estudiar comunicación social. En ese momento mi papá ya estaba pagando cárcel, pero en una clínica en Medellín. Y a mi casa, pues muchos periodistas llamaban con regularidad a pedir entrevistas con mi papá. Muchas veces mi papá decía, no quiero. Sí. Y yo dije, yo voy a ser periodista porque yo sí quiero contar mi historia y no quiero ser víctima de muchas otras personas que contaban la historia de la manera que no es. O sea, esa fue la motivación tuya realmente, sí, para ser comunicadora social. Uh-huh. Entonces, claro, me presenté a la universidad, muy linda ella, llegó a la entrevista, me sentí súper bien. Cuando ya para finalizar llega, bueno, Laura, muchas gracias, les manifesté el por qué quería Pero estudiar. Ellos sabían que tú... No, pues no sabía que era que la tú sobrina. eras tú. Sí, no sabían que era la sobrina de Pablo Escobar. Eso creía yo. Y cuando ya la última persona llega y me dice, mira, yo fui la persona que llamó en estos días para la entrevista de tu papá y ya después tú me colgaste el teléfono y me dijiste que no jodiera más la vida. Tú le colgaste al que hacía las admisiones en la universidad. Sí, pero no sabía que era él. Entonces, él supuestamente quería una entrevista con mi papá y mi papá me dijo, dígale que no. Y él seguía insistiendo y le dije, señor, ¿sabe que no? Que mi papá no quiere entrevista y no joda más. Entonces me dijo, yo fui el que estaba jodiendo y ya. Entonces ahí no pude pasar a comunicación. Pero entonces, pero ¿lo vas a entrar a la universidad? Sí, claro, me dieron electiva y me fui por la administración de empresas. Entonces te dedicaste a estudiar administración. Me dediqué a estudiar administración de empresas y en el año de 1999 iba para clase de 6 de la tarde. Entonces iba como en un taquito y miré para el lado, pues como lo que me habían enseñado siempre en la familia, estar pendiente de los ya iba sola. O sea, sí, ya iba sola. Aunque en la universidad pues estudiaban los hijos de alguien que era muy amigo de mi papá y de mi familia. Él sí llevaba los escoltas. El papá le dio la orden que tenían que estar pendiente de mí también. Y no solamente pues era yo en la universidad, sino que también había más gente con más escoltas y todo. Pero yo fui siempre como no quiero, ya pues quiero estar bien, no sé qué. Entonces cuando voy y miro al lado del tipo iban en un taxi y había una agenda y cuando miro yo una foto y yo como, esa soy yo. Y el tipo cuando me mira cierra la agenda y yo, Dios mío. Entonces en esa época los celulares, esas panelas gigantes, yo cogí, lo puse en el pie, marqué a mi casa y me contestó mi hermano. Y le dije yo, Nico, me están siguiendo porque yo había sacado y el tipo venía detrás de mí. Sígame. Entre las cosas que nos habían enseñado era que cuando uno entra a una glorieta, a un rompoy, pues uno da una vuelta y si la persona, pues o el carro sigue detrás es porque... Sí, lo están siguiendo. Ya, súper mega confirmadísimo. Entonces, di la vuelta a la glorieta, la persona dio la vuelta con nosotros y arranqué hacia abajo. Entonces mi hermano me dice, cuelgue que yo ya la llamo para poderla llamar, porque yo había llamado al fijo de mi casa. Y me dice, véngase por la misma ruta, súbase por tal parte. Cuando me encuentre,
para y deja que ellos se le arrimen. Yo llegué a un semáforo, ese semáforo estaba en rojo, era un cruce súper peligroso y un señor de un bus se dio cuenta, entonces lo cerró un poquito. Yo quedé primera, lo cerró un poquito para que no se pudieran pasar y se bajan los tipos del taxi con armas y se vienen encima de mí y yo me pasé el semáforo y el bus lo cerró y me dio tiempo como de alcanzarme a volar. ¿Y te volaste? Y me volé. Y 2 días después, mi hermano, un hermano medio, a José Roberto, lo asesinan en un gimnasio acá en Medellín. Y cuando yo veía a mi hermano en el féretro, yo lo miraba y yo me visualizaba. O sea, ahí. tú dijiste, pude haber sido yo la que hubiera estado en ese ataúd. Y te estoy hablando de 1999, o sea, ya 6 años que el tío había muerto. Entonces, no necesario que con la muerte de Pablo Escobar, pues había terminado la guerra para nosotros. Ok, ahí nos hemos saltado un poco en varias épocas, pero es que, pues igual, es muy difícil contar como en orden cronológico cada hecho, y bueno, lo ideal. Pero sí, sobre todo, conocer estos detalles, porque, bueno, lo digo, hay muchos mitos, muchas leyendas, hay muchas historias que se distorsionaron, y pues bueno, tú eres una fuente ahí fidedigna. Claro, hay muchas dudas, hay muchas preguntas que probablemente no alcancemos a hacer. Sin embargo, me gustaría ver desde tu perspectiva cómo fueron esos últimos días de tu tío Pablo y de... Tú ya dijiste anteriormente que la guerra no se acabó cuando falleció tu tío. Pero ¿cómo fueron esos últimos tiempos con tu tío? Bueno, la verdad, los últimos momentos que pudimos compartir así como en familia y todo fue en la cárcel de la Catedral, cuando se produce la fuga, que fue en julio de 1992. Volvimos a tener contacto con él en octubre y fue una reunión pequeñita, 1 hora y media. Y fue la última vez. ¿Cómo vieron eso ustedes en la familia cuando lo de la fuga? Cuando estaba pasando todo eso, que se cogen los rehenes y todo lo que empezó a pasar desde tipo 5 o 6 de la tarde, nos mandan a reunir en un apartamento que era el apartamento de mi hermano Nicolás. Allá llegan varias personas fuertes del cartel de Medellín. Está mi primo Juan Pablo, mi mamá, mi hermano y yo. Y era la comunicación directa que se tenía con ellos. Nosotros ya sabíamos qué iba a pasar. Sabían que se iban a fugar de la carretera. De lo que podía pasar. Y ellos tenían el direccionamiento de cómo manejar todo. Y como a las 2 de la mañana... ya estábamos ahí y nos mandan a un lugar y a escondernos. Una escolta solamente porque nadie podía salir ni saber dónde íbamos a estar. Nos dan una comunicación, mi mamá y yo, y nos llevan. Estuvimos 8 días aislados completamente, pendientes solo del televisor, de lo que dijeran, porque no podíamos llamar a nadie, no podíamos hacer nada. Y a los días nos llega una dirección y cuando llegamos a esa dirección era el nuevo hogar, la nueva casa donde estábamos. Entonces ya luego fue mi hermano, ya pues como a contar como más detalles de lo que había pasado y luego ya. O sea, cuando hubo lo de la fuga de la catedral no fue solo un acontecimiento para los que estaban allá, sino también para los que estaban afuera, para la familia que estaba afuera también. Claro, porque cada vez que pasaba algo con el tío, eso significaba que iban a empezar los allanamientos y que iba todo en contra de nosotros. Entonces nos tocaba dejar todo, huir. Estuvimos, por ejemplo, eso fue una de las épocas que con la ropa que estábamos puesta,
con eso nos tocó quedarnos 8 días. Y teníamos el dinero para comprar lo que nos diera la gana, pero no podíamos salir, no podíamos movernos y estuvimos encerrados. Era en un motel. Ok. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. La clara muestra de que tener la plata no es tenerlo todo, ¿no? Así es. Casi el destino o la consecuencia de tener este dinero para ustedes era que tenían que perder todo cada vez que se armaba una de estas búsquedas. Aparte de eso, la zozobra de que no sabían a quién iba a perder esta vez, si era al tío, a cualquier miembro de la familia. Mira, hay un sonido que todavía, bueno, hay 2 sonidos que cada vez que yo los escucho, a mí mi corazón se me quiere salir. ¿Cuáles son? El primero era el de las noticias cuando era de última hora. Ah, el sonido de última hora. A mí ese sonido de verdad que me desploma. ¿Te atormenta escuchar el sonido de las noticias de última hora? Sí, me da dolor de cabeza, me pone mal. Porque siendo niña, cada vez que sonaba eso, todo en mi casa se volcaba. ¿Qué pasó? Ese es uno. Y el otro es sentir que me aceleren una moto al lado. O sea, a ti, muchos tienen ese chiste de que cuando escuchan una moto de este cilindraje alto, corren. En tu caso, sí es real el miedo a escuchar estas motos. Sí, hace poquito iba con mi hija, con mi hijo, íbamos en el carro y nos aceleró, pero al lado que yo me puse pálida, yo tiré como el espaldar hacia atrás, yo solamente de verdad que esperé como ya el sonido o el impacto de las balas. Fue la cosa más horrible. Y mi hijo también le dio mucho susto y me dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás pálida? Y yo, sí, mi amor. O sea, son sonidos que conectan con memorias del pasado. Sí, pues a mí, o sea, me tocaron bombas, me tocaron muchas cosas. Pero esos 2 sonidos para mí me marcaron por completo. No debe ser fácil. Hay un tema que yo no quiero tocar mucho porque pues, a mí los temas personales como que no me interesa consultar. Pero bueno, hay un tema y es que el tema familiar más cercano tuyo no ha sido fácil, ¿no? La relación con tu papá y además que, bueno, los que no han visto alguna vez a tu papá, te pareces mucho a tu papá, pues físicamente. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué aprendizajes, sin entrar a detalles de que me digas cómo está, qué aprendizaje deja el tener un papá que es, pues, que perteneció a esta organización, que de una u otra manera, pues, perjudicó a la familia y perjudicó, pues, mucho de tu historia, obviamente, perjudicó tu vida en varios momentos? Bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, pues cada uno actúa de la mejor manera. Él lo hizo buscando darnos un buen vivir. Creo que en este momento de la vida mi papá ha sufrido demasiado. Es un guerrero porque haber estado en la cárcel tantos años, haber soportado y sobrevivido a un atentado de una bomba donde salió ciego. A él le pusieron sordo, una carta, ¿no fue, no? Le mandaron un sobrebomba. Una sobrebomba. Días después de que el tío Pablo murió. Y así todo, salir, guerreársela, compartir la historia con las personas, lo hace un guerrero. Está pagando mucho por todo lo que pasó, lo que les tocó hacer, por lo que vivieron. Pero hubiera preferido un papá y no un dinero. Muchas veces deseo un papá. Ese es el mayor aprendizaje. Y de hecho lo viven en todos los entornos de las familias, que a veces muchos papás se entregan al trabajo, a dedicarle pues tiempo a eso, a generar plata,
y la familia queda a un lado, ¿no? Así es. Pero bueno, tengo la mejor mamá del mundo, tengo la mamá más guerrera, la que me crió de la mejor manera, que a ella le debo todo lo que soy en este momento. Entonces, no estuvo mi papá, pero está ahí mi mamá. Eso es una gran reflexión de fondo que no te dicen, que nadie pregunta y nadie le interesa saber, porque muchos solamente juzgan. Su papá hizo esto, su tío hizo esto, usted es hija de tal hombre que hizo tantas cosas. Pero pocos se detienen a analizar que es que a ti no te tocó fácil, que sí, hubo plata, pero eso no lo es todo, ¿no? Sí, claro, porque es que mientras que ellos hacían el dinero, nosotros nos lo gastábamos en lo que nos diera la gana. Pero en el momento en que llegó la guerra, ¿quiénes éramos para decir, ay no, ya no quiero, pues ay, hasta luego? No, nos tocó seguir ahí y estar. Y lo más cómico de todo, mira, tú dijiste, mi mamá y mi papá se separaron hace muchísimos años. Y por más mujeres que mi papá tuviera, a la que siempre buscaban y a la que siempre perseguían, era mi mamá. Y donde estaba mi mamá, estaba Laura. Entonces, llegaban a los allanamientos, no les llegaban a la casa de las amantes de mi papá, llegaban a la casa de la esposa. Y aún hoy, mi mamá y mi papá continúan legalmente casados por la iglesia. Qué curioso. Creo que el mayor aprendizaje, y realmente fue de las razones que me motivó a conocer tu historia, es eso, que la plata no lo es todo, porque tú sí que puedes decir que es tener plata. Ahorita mucha gente coge un peso o le va bien económicamente y se da en la vida pues de lujo, pero junto con una vida de lujo también viene acompañado de una vida de miedo, ¿no? Así es. Laura, para ir concluyendo este podcast, curiosidades de tu tío, de tu familia, que la gente no sepa y que crea una cosa y que realmente es otra. Quemar el dinero. Dentro de las creencias sobre tu tío dicen que cuando tenía frío quemaba dinero o en alguna circunstancia que necesitó brindar calor, pues quemó una cantidad X de dinero. Totalmente falso. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se demora en quemar un cerro de billetes? Nada, no es más fácil apilar unos palitos y tal vez y con el billete prenderlo para generar. Y había algo de que también el tema de la droga que no se consumía, algo así que tú no has querido contar. No, lo que pasa es que pues en el momento cuando el tío Pablo estaba en el negocio, pues la droga se hacía para enviarla, pero no para el consumo de acá. Y él decía que eso era un negocio y que el verdadero valiente era el que decía no a esa droga. De por sí en mi familia pues no hay consumo de este tipo de drogas. ¿Hay una tradición que comenzó tu tío? Sí, pues normalmente el 30 de noviembre en la noche, 12 de la noche, el tío Pablo cumplía años el 1 de diciembre. Entonces, él le encantaban los globos, los juegos pirotécnicos y siempre se quemaba mucha pólvora. Entonces se empezó a dar la tradición eso y después de que el tío Pablo murió, pues continuó entre varios narcos también la misma tradición y hoy ya es la famosa Alborada de Medellín, ya tienes una bienvenida a la Navidad, es totalmente contrario pues a lo que inició, pero es una fiesta súper linda. De esas cosas que pasan en las novelas, en las series, que tú dices, no, definitivamente eso nunca pasó, o que te haya llamado así mucho la atención que tú digas... No, las banditas, los elásticos, que supuestamente que compraba muchísimo dinero en banditas y gastaba eso. No, eso para nada. Sí, por ahí escuché el mito, ¿no? Que gastaba muchos millones en banditas. Eso era mentiras. Ellos los envolvían en papel transparente y a veces era más fácil pesar el dinero que contarlo. ¿Sabes cuánto pesa el dinero? Creo que es un gramo. Sí, un billete es un gramo, creo. No, la verdad no me acuerdo mucho. ¿Cuál fue la mayor cifra de dinero que viste en tu vida? En dinero. ¿Qué vi? No tengo ni idea, pero era una habitación llena. Puros billetes de $100.
Una habitación que tan grande más o No, menos. más grande que este área que estamos acá. O sea, casi un apartamento completo, estos como de 45 metros casi. Pues era una habitación sí amplia. Yo no sabía que existían billetes diferentes a los de 50 y de $100, pues nunca los había visto. Siempre todos los billetes que llegaban a mi mano eran de $100. Tú no sabías que existían billetes de menor denominación, era porque solo recibías billetes de 50 y de $100. Claro, nunca viste el de $1 o... No, Okay. nunca los vi. Okay. Y lo otro era que nosotros normalmente, por ejemplo, cuando viajábamos, por ejemplo, cuando te dije lo de Suiza, nosotros nos daban era como unos bonos, era algo así. Y ya íbamos al banco, entonces nos los cambiaban a francos suizos o así. Normalmente, por ejemplo, cuando estábamos en Estados Unidos, siempre que íbamos estábamos con mi papá o con el tío, entonces ellos gastaban todo y nosotros era sino pedir, quiero esto, o llegamos a un almacén y era, escojan lo que quieran y lo ponen acá. Y ya uno escogía, ellos ya pagaban y uno ya se iba. Entonces no teníamos como el acceso a eso. Y ya más grandecitos, ahí le mandó, al principio pues el tío nos mandaba regalos, se tomaban como el tiempo de comprarlos, pero ya después fue súper difícil. Entonces, primero íbamos a un banco en el parque de Envigado y uno llegaba y daba el nombre, Pedro, Laura, tal cosa. Bueno, aquí está. Y el tío mandaba una lista de cuánto le daban a cada persona. Entonces el día de la madre, el día del amor y la amistad, la Navidad, el día del cumpleaños. ¿Y cuánto le mandaban a cada persona? Ay, no me acuerdo, pero sí, pues la sonrisa lo decían todo. ¿Cuánto, que recuerdes cuánto te alcanzó a llegar así como en regalo? Así que tú digas, uff, qué regalazo. No, como que en esa época 10 millones de pesos. Pues en esa época estamos hablando 88, 89, 90. Y luego ya eran dólares. Hace días más o menos hice la relación que en la época, que en los 90s casi 100,000 pesos era como $1,000,000. O sea, digamos en el poder de adquisición. O sea que tener 10 millones de pesos casi era como tener 100 millones de pesos, más o menos. Luego ya muchas veces llegaban en un CDT o llegaban dólares o mi primo era, ay vea, que ahí le manda el tío o ahí le mandó el papá. Eran sobres con dinero y eso. Okay. Pero que me acuerde exactamente, no. ¿Tú te arrepientes de ser de la familia Escobar? No, para nada. Para nada. Uno tiene que aprender a vivir con lo que le da, valga la redundancia, a la vida. Y de todo eso, pues me enseñó muchas cosas. Y gracias a Dios me ha hecho una mujer fuerte, una mujer muy guerrera, emprendedora, y que cuando miro hacia atrás más berraquera le meto, porque si Dios me dejó todavía continuar mi camino es porque tengo cosas muy buenas para dar. Bueno, pues esas son como esas curiosidades que solo tú o alguien cercano a la familia puede contar. Y pues que igual, lo que digo, el propósito de esta entrevista no es para generar polémica y tampoco para juzgar. Yo no puedo juzgarte ni puedo juzgar a tu familia, a pesar que pues lo que se conoce, tú no eres culpable, ya como ya lo dije. Por ende solo queda es escuchar, solo quedan las historias, y por ende por eso es que quise que nos acompañaras en este podcast para conocer esas historias. Y pues bueno, cada quien saca sus conclusiones, cada quien pues conozca un poquito más de esta historia, que como lo dice el cabezote de la serie, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claramente hoy tuvimos como una lección de historia, pero de otra cara de la moneda, ¿no? Lo que pasa es que fuimos víctimas, pero también fuimos victimarios, directa o indirectamente. Entonces, lo que decías ahora, es muy fácil juzgar, pero nadie se toma el tiempo de ponerse a preguntar qué está sintiendo esa familia, por qué está pasando esa familia. Y en muchas ocasiones nos juzgaron,
Pero como te dije, eso le sirve a uno para ser más fuerte. Le sirve a uno para darse cuenta que uno no puede cometer los mismos errores de las personas. Y que hay muchas cosas por hacer y muchas personas por ayudar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito ahora? Obviamente vas a cargar con el apellido siempre. ¿Cuál es ese aprendizaje final que te queda y cuál es esa lección que le das a las nuevas generaciones, pues, de todos esos aprendizajes que tú obtuviste al pasar por todas estas experiencias? Que no se dejen engañar, que dinero fácil no hay y que estudien y que a lo que se quieran dedicar, que traten de ser los mejores, pero que le metan corazón, que sean apasionados, que cuando uno hace las cosas con amor, eso no es un trabajo, es una diversión para uno. Y por ejemplo, yo lo aplico diario y sé que el día que de pronto en lo que yo me estoy moviendo en este momento, empiece a sentirme que no tiene la misma pasión de antes, voy a buscar otra cosa que hacer. Laura, para los que no saben, dentro de lo que te dedicas ahora es dar a conocer un poco de esa historia, pero contando también desde la perspectiva y obviamente dejando en claro lo que estuvo mal y lo que está mal, porque lo que está mal no se puede negar. Y te dedicas a eso, das a conocer un poco de esa historia, pero más desde tu perspectiva, ¿no? ¿Eso es a lo que te dedicas hoy día? Sí, claro, en este momento pues con la llegada de las series, para nosotros fue una publicidad gratuita a nivel mundial. Muchas personas quisieron venir a Colombia, especialmente a Medellín, a conocer la historia de Pablo Escobar, por morbo, por curiosidad, por idolatría, por lo que sea, porque se sienten identificados, por el motivo que fuera. Entonces aproveché esto y hoy en día tengo mi agencia de turismo donde compartimos la historia de Pablo Escobar, las dos vistas, la parte familiar, pero también la problemática que vivió nuestro país. Que de una u otra manera, pues igual es una actividad completamente sana y que igual la gente merece saber la realidad de muchas historias, ¿no? Claro que sí. Y adicional, pues tratamos de mostrarle a los turistas, a las personas que lleguen, que Medellín no solamente es narcotráfico, no solamente fue Pablo Escobar, sino que somos unas personas berracas, emprendedoras, echadas para adelante y que tenemos muchas cosas lindas que brindarles a ellos y a todos los que quieran venir. Ok, bueno, Laura Escobar, una mujer que sí tiene el peso de un apellido, de una familia, de una historia sobre sus hombros, pero que igual es una mujer, es una persona que por cuenta propia ha venido cambiando pues su destino y pues es la muestra fehaciente de que la plata no lo es todo. Obviamente me imagino que ya esa época de dinero y exceso ya pasó, ¿no? Ya eres una mujer que te ganas la vida pues dando a conocer este tema turístico y que igual es la muestra de que así uno venga de un entorno donde el dinero abunda, cuando la plata es mala vida se va, ¿no? Así es. Bueno, gracias a Dios, pues en mi familia no pasamos necesidades. De esa época se conservan todavía muchas cosas. Por lo que te mencioné inicialmente, pues mi papá fue ciclista, mi papá tuvo su almacén, mi papá tuvo su fábrica, montó otras empresas y con eso pues se demostró que de una u otra manera muchos de los bienes que se adquirieron no estaban ligados a nada al narcotráfico. Entonces se vive muy bien, solo que uno no se puede gastar su capital. Claro. Hay que trabajar. Hay que trabajar, claro. Y hay que enseñarle eso a los hijos. ¿Qué le dices o qué le dirías a esas personas que de una manera todavía pues los persiguen, los juzgan, los señalan? ¿Tú te has encontrado en algún momento con personas que hablan mal
de los familiares y tú estando ahí presente de Pablo Escobar y todo eso, ¿qué les dices a esas personas que los de una u otra manera también no juzgan a ustedes por ser familia? Que no hablen lo que no saben, que se queden callados, que deben de estar juzgando a las personas sin saber cómo son las cosas, que primero traten de ir más allá, que investiguen y así puedan después tomar una decisión o para bien o para mal, para hablarlo o para aceptar que, wow, me equivoqué. Bueno, hasta aquí este podcast el día de hoy, que bueno, con grandes lecciones nos vamos hoy, con grandes aprendizajes. Bueno, vuelvo y repito, cada quien decide y saca sus propias conclusiones. Sin embargo, pues es interesante poder dar a conocer otra perspectiva de la historia. Entonces, gracias Laura por acompañarnos en este podcast y bueno, ojalá que las personas que les gustan todos estos temas, pues bueno, se reporten ahí. De pronto más adelante podamos hacer otra sesión de podcast, de pronto con más inquietudes que le surjan a la gente y pues bueno, tenemos aquí la fuente directa. Muchas gracias Laura. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, nosotros tenemos nuestra agencia de turismo. Ha sido un poquito difícil porque siempre hemos sido señalados. Estamos reempezando otra vez con nuestras redes sociales. Entonces directamente nos pueden buscar en Yo Ando con Nando. Así se llama el Instagram de nosotros. Estoy a su disposición, lo que necesiten con muchísimo gusto. Bueno, este fue el Leoncast. Hasta aquí esta emisión de este podcast. Gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado pues esta entrevista y bueno, nos siga apoyando en los próximos episodios. Hasta pronto. Si quiere escuchar este podcast con contenido adicional que no se publicó en este canal, puede escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.